Un canto por la América Unida. Aquí comienza Orientación Sur, segunda temporada. Un programa para la descolonización. Somos la tierra, somos la arcilla, la esperanza que brota y germina. 500 años nos han pisoteado, aquí seguimos, de aquí no nos vamos. América, 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 lindísimo continente se levanta, unido que no calla. América, América, lindísimo continente se levanta, unido que no calla. Pueblo latino, vamos para adelante, tumbando fronteras, somos gigantes, nadie se rinde, vamos para arriba, esa tierra es tuya y también es mía. Pueblo mestizo, guerrero y solidario, aquí nadie se extraña. La zafrera. El sol despierta en la zafra la escarcha del cañaveral y en el dulce rocío del agua baja el viento a cantar cuando el brazo zafrero derriba el oscuro sabor del jornal. El día enciende en la caña lo verde de mi Tucumán y en el aire de un silbo andariego la mañana se va a jugar con el chango que dejé esperando allá en Faymayá. Cuando la luna zafrera se queme en las carpas de tanto soñar, subirá por la sangre de un grito su tambor a golpear para que se haga esperanza el amargo almíbar del cañaveral. La luz metal del machete cantando por los tallos va y en el sordo crujido del carro agoniza un zorzal cuando suelta el camino su lengua sedienta por el arenal. La tarde oscura de azúcar se apaga ya en el naranjal y en la sombra frutal del aroma sueña mi Tucumán porque adentro en su noche mi zafra de samba me pongo a cantar. Armando Tejada Gómez, Oscar Matus. Versos dedicados a los trabajadores y trabajadoras del azúcar. Los de ayer, los de hoy y los de el futuro. Somos Orientación Sur, la radio de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, Radio UTE, desde el estudio Graciela Cingolani, todos los jueves a las 17 horas. Buenas tardes, compañeros y compañeras de Orientación Sur. Programa 96 de este jueves 13 de noviembre. Estamos juntos otra vez, ya casi culminando el año 2025. Estamos saliendo por el canal Radio UTE en vivo por YouTube y le decimos buenas tardes a nuestros técnicos operadores Francisco Flores, Claudio Canullán. Buenas tardes a nuestra locutora oficial Belén León. A nuestros compañeros y compañeras de prensa UTE saludamos. Les decimos buenas tardes también a nuestra queridísima Marta Galati, que se encarga de nuestro Instagram, de nuestro Facebook. Amabilísimamente, buenas tardes Lucas Yáñez. Buenas tardes Patricia Conti, buenas tardes Rubén Toscano, buenas tardes al archiduque Francisco Fernando del otro lado de la pecera, haciendo que todo esto sea posible. Buenas tardes a Marta Galati, enredada en las redes. Buenas tardes a nuestra oyentada. Buenas tardes arquitecto Rubén Toscano, ¿cómo le va? Muy bien, buenas tardes Patricia, Lucas, Marta, Francisco, Claudio, Belén, oyentes. 10 de noviembre celebramos los 191 años del nacimiento del poeta nacional José Rafael Hernández, bonaerense y federal, autor del Martín Fierro. Por este motivo hablaremos de nación, tradición y soberanía. La nación tiene sentido si es soberana. La nación, o mejor dicho, la tradición sería como la argamasa de una nación soberana. ¿La soberanía es condicionante para la existencia de la nación? El Papa Francisco decía, la patria es un don, la nación una tarea. Y si de soberanía hablamos, es bueno reflexionar sobre la Constitución
de 1949 y para eso lo tenemos al aire a nuestro compañero Martín Felice. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Patri, Lucas, Rubén, ¿Cómo ¿me estás? escuchan bien? Sí, ¿cómo Sí. le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a Francisco, a Marta y a la oyentada. Estoy un poquito afónico, pero bueno, aquí acompañándolos este nuevo encuentro de Orientación Sur. Bueno, metimos una columna más entre semanas del pensamiento nacional y latinoamericano. Es verdad, porque te habíamos Eh, despedido para 15 días, pero estás otra vez con nosotros aquí. Así, me parecía bueno también en víspera de lo que se viene, ¿no? Para los trabajadores y trabajadoras en este contexto del presente, bueno, un poco retomar algunos momentos claves de la historia argentina. Y más allá de la constitución del 49, digo, todas constituciones que se fueron dando en nuestro país siempre son momentos importantes y claves para pensar cómo se construyó nuestra nación también, ¿no? Vos hacías mención ahí en la introducción a la nación, a la soberanía, que por supuesto que tiene un contenido clave esta constitución de 1949, por eso un poco el título de la columna hace mención a una revolución silenciosa o bueno, porque la idea es pensar que cuando se implementa esta constitución, la realidad es que otras políticas fueron más emergentes, como más comunicacionalmente más importantes, incluso cómo se estudia el peronismo y todo, y es como que esto queda como a lo último, ¿no? Entonces, incluso para el propio espacio nuestro, bueno, es un tema muy amplio, el tema de las constituciones, que a mí me parece que tenemos que tener en cuenta, así como en el pensamiento, en la historia, en la historiografía, hay todo un camino liberal, oficial, por decirlo de alguna manera. Ahí el liberal hay que saber distinguir entre lo político, la ampliación democrática o civil, y también hay un constitucionalismo no oficial, negado, y bueno, uno de estos es precisamente la Constitución de 1949. Podemos anclarnos en uno de ellos, de los que idearon y llevaron adelante este proyecto, que fue Arturo Sampay, que nació en 1911 en Concordia, en Entre Ríos, y bueno, se dedicó a todo lo que es desde la carrera de abogacía, a pensar el país desde una nueva constitución. Así de llano. Suena fácil, pero no lo era, por lo menos para nuestro país, e incluso hoy también, ¿no? Creo que es un tema pendiente, pero bueno, pues ya después podemos desarrollar algunas reflexiones, pero si quieren nos metemos un poco de lleno en que él en su formación, estas primeras 3 décadas, antes de que bueno ya se meta de lleno a ser parte del gobierno de Juan Domingo Perón en 1945, siempre fue, en sus escritos van a encontrar, digamos, limitaciones del constitucionalismo liberal y de estos estados liberales, ¿no? Que bueno, que no hay una constitución sino un proyecto económico de país. Por tanto, no dejan de ser deja de ser una mercancía más, ¿no? La Constitución es una mercancía más al respecto. E incluso en una de sus... ya te doy una anécdota y ya te dejo, Patricia, sí. Hay una anécdota que él explica en uno de sus libros, si no me equivoco, es el del Estado Liberal, que es como la teoría de introducción al Estado Liberal de 1951, si no me equivoco. Ahí él da una anécdota de Diógenes, este filósofo, este pensador de callejero, y que se encuentra con Alejandro Magno. Entonces, bueno, Alejandro Magno, en ese ímpetu de un estado fuerte, de imperio y todo, ¿no? Con su soberbia, bueno, Diógenes dice, correte que
no me dejas ver el sol, ¿no? Entonces, él da hasta este ejemplo para entender cómo un Estado liberal en realidad lo que hace es poner el Estado al servicio de unos pocos, ¿no? Correr al Estado. Nosotros hasta el gobierno, hasta 1949, la constitución que nos regía era la de 1853, si bien hubo enmiendas, hubo reformas. Y después también. Y después también, bueno, pero hasta esta constitución, que como bien la tituló Martín, fue una revolución silenciosa porque su letra es realmente revolucionaria, transformadora, era una constitución liberal, individualista e iluminista, que ponía en manos ajenas el usufructo de nuestras riquezas. Incluso la Constitución permitía el andar, comerciar en nuestros ríos interiores, porque se creía que a través del liberalismo económico se iba a dar el progreso de la nación. Era una Constitución pensada, me dirás Martín, en que estábamos en la División Internacional de Trabajo, donde Argentina tenía que exportar materia prima y tenía que importar y comprar productos elaborados y manufacturados. Al industrializarse, al peronismo industrializar la nación, necesitaba otra constitución de carácter intervencionista del Estado, ¿no? Exacto. Totalmente, era una constitución liberal en términos económicos también. Incluso, bueno, el mismo Alberdi, esta constitución que mencionás, Alberdi había sido uno de los pensadores, que había, digamos, que tenía todo claro, había leído todas las constituciones de todos los países, pero él no fue un convencional constituyente. Y hay algunas contradicciones que tiene el día a día, la coyuntura política de nuestro país. En el caso de Sampaio, sí, él pensó y pudo ser parte. Y sin duda que estamos hablando casi un siglo, ¿sí? de diferencia entre una constitución y otra, con un modelo que se perpetuaba hasta tanto no llegó el peronismo. Básicamente es eso, libertades individuales, y en tal caso los ciudadanos solo lo civil, lo que se conoce ahora como derechos de primera generación, ¿no? Esta constitución de 1949 ya incluye, no de forma lineal, pero ya lo que se conocen como derechos de primera, segunda y tercera generación. Ahora vamos a ir ahí, si les parece. Por ejemplo, el artículo del habeas corpus, ¿sí? Vamos a... Primero, si les parece, el preámbulo. Ahí ya había preparado a leer el preámbulo, pero... Dale, Martín. Vamos a un toquecito al preámbulo. De la Constitución de 1949. De la Constitución de 1949. Dice, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en el Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común y promover el bienestar general y la cultura nacional, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar un suelo argentino, ratificando la irrevocable decisión de constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, ¿no? E invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, bueno, ordenamos y decretamos y establecemos esta Constitución. Las tres banderas, bueno, ahí en el preámbulo. Después tenemos el artículo de, por ejemplo, se divide en capítulos, ¿sí? Está el capítulo de la familia, bueno, quería hacer mención al capítulo, si no me equivoco, es el derechos, deberes y garantías. Derechos, deberes y garantías de libertad personal, el artículo 29. Ningún habitante de la nación argentina puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Bueno, es mucho más amplio, pero es el famoso artículo que conocemos como el de habeas corpus. El cuerpo está aquí, que el cuerpo esté presente. Bueno, es una herramienta muy importante que se sigue utilizando hasta el día de hoy.
en cualquier tipo de detenciones que por portación de lo que fuere de cara o en actividades políticas, bueno, ¿no? Y fue una también de las herramientas utilizadas por los organismos de derechos humanos al principio de las diferentes dictaduras que hubo, ¿no? Esta constitución se caracteriza por la ampliación de derechos y además todo el carácter intervencionista del Estado en la economía. Sí, eso lo dejo para el segundo momento, Ok. que es el carácter social y económico de la Constitución, todo lo que es el artículo 39 y 40. En principio, recomendar que toda la obra de Arturo Sampay, por ejemplo, se puede encontrar en internet fácilmente. Me parece que no está mal remitirnos a su primer libro de introducción a crítica al Estado liberal, porque en definitiva nos dejamos de tener, digamos, un Estado a veces limitado tanto república como democráticamente. Así que hay que ir también desde ahí con nuevos diagnósticos, por supuesto, pero y recomendar la edición de la Constitución de 1949 que se reedita en 2009, con Julio Alac, ya me voy a estar acordando otros más, que incorporan prólogos a esa Constitución y van dando un contexto a ese momento, que fue el 2009, que era otra Argentina, casi. Y bueno, en definitiva, seguro en el cierre, más adelante lo vamos a poder intercambiar, pero es necesario que creo que muchos problemas que tenemos con nuestro país nunca se pueden terminar de solucionar por no tener una constitución desde el pueblo, ¿no? ¿Te parece, Martín, que vayamos a un momento musical? Bueno, vamos a un momento musical. Vamos a escuchar Barro Tal vez, interpretada por Sonia Álvarez, que es una artista que, toca el arpa, lo que se conoce como el arpa guaraní, y luego retomamos un ratito más. Dale, vamos a Barro Tal vez.
La escuela pública como bandera y en el aire. Convenio UTE Flaxo. Tu sindicato te beca. Diplomaturas superiores y especializaciones. Ingresá a flaxo.org.ar para conocer todas las propuestas. Llega un nuevo programa para musicalizar e historizar el fin de semana. Escuchá Ando Ganas, todos los sábados, 12 horas. Ando ganas de encontrarte. Por Radio UTE. Las escuelas hacen radio. Radio UTE hace escuela. La Secretaría de Acción Social tiene estos beneficios para vos. 25% de descuento en André Estética. Comunícate al 11 5 499 9120. Todos los jueves, de 18:30 a 20 horas, escucha Radio Técnica, el programa de la Secretaría de Educación Técnica. Salgan para el taller. Todo lo que necesitas saber sobre la técnica y querés conocer en Radio UTE. La Secretaría de Acción Social tiene estos beneficios para vos. En la Casa del Boxeador Argentina tenemos la matrícula bonificada y el 20% de descuento en la cuota mensual. Informes al 4953-1810 de lunes a viernes de 14 a 19 o por mail a casadelboxeador@gmail.com. Luchar tiene sentido. Radio UTE. ¡Vamos! 5 siglos resistiendo el atropello y el abuso. El Avia Yala reflorece junto al alba. Sigue un solo continente porque rayos no separa. Con Sucre y Bolívar seguimos pa'lante. Pa' encima latino, no hay visa que nos pare. Orientación Sur, un programa para la descolonización. Continuamos en Orientación Sur, programa 96. Y lo tenemos... Seguimos conversando, lo tenemos en el aire. En el aire no lo tenemos, está al aire. Martín. Está flotando. Bueno, vamos a retomar. Luego está El historiador volador. Chan. Vamos a retomar un cachito entonces más. La verdad que es un tema muy amplio pero se puede pensar, hacer algunos planteamientos como básicos y mínimos para una columna de radio sobre una constitución y un tema que, bueno, parece que no es de nosotros, sino que es de especialistas de abogados, pero en definitiva es lo que tenemos que saber para poder institucionalizar lo que demandamos, ¿no? Hoy no vivimos un estado de naturaleza. Bueno, Sampay consideraba que creía en el buen hombre en estado de naturaleza y remitía mucho al pensamiento de Rousseau y todo. Pero bueno, en definitiva hay que ir hacia estas propuestas, ¿no? Habíamos quedado, Patri, según tu consulta, para ampliar sobre el capítulo de lo social. Este es el capítulo 3, derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura. En tal caso, lo que conocemos como un clásico de lo que nos quedó es una partecita en el artículo 14 del actual, que ya fue con la reforma de 1994. Todo esto está mucho más amplio en el artículo 37 de la Constitución de 1949, que son los derechos del trabajador, en las cuales se diferencian por puntos. El primero es el derecho de trabajar, el derecho a una retribución justa, el 2, el 3, derecho a la capacitación, el 4, derecho a las condiciones dignas del trabajo, el 5, el derecho a la preservación de la salud en torno al trabajo, ¿no es cierto? El 6, derecho al bienestar, a la seguridad social, es el 7, el punto 8, derecho a la protección de su familia, el 9, el derecho al mejoramiento económico, a la defensa de los intereses profesionales, es el 10, y luego viene el punto 2, o sea, del artículo 37, que es de la familia, y así va ampliando, ¿no? En tal caso que incluye, ¿no?, al trabajador en torno no a un individuo, sino a un núcleo de sociabilidad, que es el más incipiente, digamos, de las personas, que es de la familia, ¿no? Y tenemos el derecho a la vivienda, a la alimentación, al vestido, al cuidado de la salud física, bueno, ¿no?, al esparcimiento, al cuidado de la salud moral, y así, ¿no? Y luego los que se remiten a educación y cultura.
Esto lo vamos a encontrar, por supuesto, que mucho más amplio y es como el eje, digamos, si tenemos que dividirlos en ejes, también una forma de lectura puede ser esta, ¿no? Él creía en un Sampay, decía que el país se tenía que hacer un modelo de país con trabajadores y trabajadoras, ¿no? Incluía a todos, con derechos. Exacto. Bueno, entonces ahí en tu aporte lo enganchamos con el capítulo 4, que es la función social de la propiedad del capital y la actividad económica, que como habíamos indicado en la introducción, no hay ninguna constitución que se pueda establecer. O sea, él diferencia la constitución ideal de la real, de la material, de la concreta. Para que sea material real, se tiene que estar basada en un proyecto económico de país, por supuesto, desde la soberanía y desde una economía que el trabajador esté incluido y no solo como una mercancía más o un modelo productivo, ¿no? Tengamos en cuenta que eso ya se estaba desarrollando. Y ahí es el artículo 39 y 40 principalmente, ¿no? El artículo 39, el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines del beneficio común del pueblo argentino. Y en el artículo 40, la organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, ¿no? El Estado, mediante una ley, y acá directamente la intervención del Estado, como decíamos, que no tape a Diógenes, podrá intervenir en la economía, no solo tapar, ¿no?, sino intervenir directamente y monopolizar determinada actividad en salvaguarda de los intereses generales, ¿sí? Enfrentar a esos monopolios que a veces que está claro que se venden como libre mercado, pero todo lo que es libre mercado, lo que en realidad significa, no, en la realidad material de la economía de un país, son nuevos monopolios, ¿no? Cuando venden libre mercado es todo lo contrario. La importación y ahí, exportación a cargo del Estado también. A cargo del Estado, los minerales, la caída del agua, los yacimientos petróleo, el carbón, del gas, de las demás fuentes naturales de energía, los servicios públicos, pertenecen originariamente al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación, ¿no? Y el precio para la expropiación de las empresas concesionarias de servicios públicos será el costo del origen de los bienes afectados a la explotación. ¿Qué modificación esto de la propiedad del Estado en su totalidad, ¿no? Cuando en la Constitución del 94 se disfraza, ¿no?, eso del federalismo, ¿no?, que cada provincia sea propietaria de sus propios recursos y demás, haciendo que, la cuestión de la debilidad, ¿no?, qué débiles son los estados provinciales frente a algunas corporaciones que ofrecen, digamos, chucherías o espejitos de colores a cambio de esas riquezas, ¿no? Y qué incapacidad que tenemos luego en este momento para rediseñar una política nacional de desarrollo a partir de el no contar con esos recursos naturales en función de pensar una estrategia, una política, una nación, ¿no? Volviendo al tema que nos convoca hoy. Sí, la verdad que es muy importante la idea de estas propuestas, como nosotros a veces los charlamos cuando pensamos en los programas o cuando nos reunimos y hablamos un poco más de lo que pasa en el día a día y de lo que se vivió con el peronismo o en el proceso luego en el siglo XXI con esto a partir del 2003. Bueno, en definitiva creo que ese paso, que por lo menos a mi criterio faltó dar, y una opinión común, digamos, un simple trabajador más como somos, y me parece que es el paso que hay que dar, y tampoco tener una misión nostálgica ni pensar pesimistamente que esto no se puede hacer. Se pudo hacer, hay una base como para poder actualizarlo, pero ahí está el núcleo de todo, ¿no? Como dice Lucas, o sea, no por parte ni individualmente en ninguna provincia sola, por más que sean preexistentes a la nación o al Estado como tal, puedan desarrollarse solas. Eso está claro, si hay un proyecto en común. La Constitución de 1949 fue una de las primeras constituciones del mundo sociales, con contenido social.
Por eso su carácter como revolucionario. Después de la de México. Claro. Exacto, totalmente. Y lo primero que hicieron en el 55 con la fusiladora, con esa revolución, con ese golpe y esa dictadura, lo que primero que hicieron, bueno, gobiernan sin constitución y posteriormente, cuando hubo una asamblea constituyente y se reformó, siempre se tomó como base y sigue vigente más el peso que tiene ese Estado liberal, en definitiva, porque cuando estamos teniendo una constitución con la vigencia de la de 1853, en definitiva estamos teniendo más un Estado liberal que liberal en Estado económico en todos sus aspectos, ¿no? Que un país soberano. Bueno, Martín, muchas gracias por tu colaboración y te vamos a tener otra vez la próxima semana. Bueno, sí, claro, yo siempre que pueda los voy a estar acompañando desde ya. Y Un gusto para nosotros. bueno, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias y un abrazo grande. Pedí paritarias, Martín, hablando de derechos del trabajador. Sí, nos faltó decir eso. ¿Sabes qué? Nos faltó decir que lo que había pensado, obviamente, que está en discusión el tema de los derechos de los trabajadores y bueno, qué mejor que retomar esta constitución como para pensar en su totalidad los derechos nuestros, ¿no? Nuestros derechos. Así es. Muchas gracias, Martín Felice, y nos vemos la próxima semana. Adiós, don Martín. Y ahora vamos a nuestro segundo tema musical, elegido por el arquitecto toscano. Se va la segunda. Sí. Vamos a escuchar a Laura Albarracín junto a Cecilia Todd en un tema de un tucumano, Así es. el Paz Martínez. El Paz Y Martínez. el tema es, Patricia, Agua, fuego, tierra y viento. Un amor profundo, luminoso, singular. Te amo con el alma, te amo sin medida, te amo solamente como nadie supo amar. Pero no estoy sola, este amor que nos protege viene acompañado como río rumbo al mar. Trae enamorado agua, sol y peces y refleja un cielo donde vamos a volar. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Te abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el olor del pan. Cuando yo te beso, no te beso sola, azúcar te traigo del cañaveral. Soy como la tierra para darte fruto, soy de miel morena para amarte más. Vengo desde siglos, traigo voces y señales que salen del fondo de la tierra por mi voz. Cuando digo te amo, te aman los frutales, la luna que enciende en mis ojos el carbón. Por eso te cuido, te extraño, te nombra mi canción, por eso te apaño con mis manos de algodón, que nada ni nadie pueda hacerte daño. Te pongo de escudo el parche de mi corazón. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Te abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el olor del pan. Cuando yo te beso, no te beso sola, azúcar te traigo del cañaveral. Soy como la tierra para darte fruto, soy de miel morena
La escuela pública enseña, resiste y sueña. Radio UTE. La Secretaría de Acción Social tiene estos beneficios para vos. 20% de descuento en frutos secos en FAS Distribuidora. Pedido por WhatsApp al 11 6 971 2942. Todos los sábados, de 15 a 17 horas, Artículo 14, con Carlos Omar Rojas y Azuf, en Radio UTE. La escuela pública como bandera y en el aire. Radio UTE. Convenio UTE Flaxo. Tu sindicato te beca. Diplomaturas superiores y especializaciones. Ingresá a flaxo.org.ar para conocer todas las propuestas. Radio UTE. Guardapolvos en el aire. El Semanario, el magazine periodístico de la semana. Educación, política, cultura, arte, deportes, actualidad y buena música. Sábados, de 17 a 19 horas, con la conducción de Alejandro Ferré y Luis Reta, por Radio UTE, aire de escuela. Secretaría de Salud Laboral. Martes a jueves, de 16 a 19 horas. En las escuelas, en los barrios y en el aire. Radio UTE. ¡Vamos! 5 siglos resistiendo el atropello y el abuso. El Avia Yala reflorece junto al alba. Sigue un solo continente porque rayos nos separa. Con Sucre y Bolívar seguimos pa'lante. Pa' encima latino, no hay visa que nos pare. Orientación Sur, un programa de voces latinoamericanas. Continuamos en Orientación Sur. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 11 71 37 0081 o al 11 58 15 80 50. Compañero Rubén Toscano, pasamos a momentos de festejos y celebraciones. Claro, y vamos a noviembre, vamos a hacer noviembre hasta donde lleguemos, primera parte seguro. Entonces, 1 de noviembre fue el Día Mundial de la Ecología. Un 1 de noviembre de 1935 nació Edward Said, escritor palestino. Saludo a Gabriel Civiñán. No, Fernández. Que está en la cátedra. A Gabriel Fernández también lo saludamos. Edward Said. A Gabriel Civiñán, que es el titular de la cátedra. Un 2 de noviembre de 1906 nace un gran cineasta, Luchino Visconti. ¿Lo tienen, el gato pardo? ¿Cómo no? 3 de noviembre de 1933, Herminia Avellaneda nació. 4 de noviembre de 1838 nace Federico Lacroze, un pionero del transporte argentino. 3 de noviembre... Un rico, no sé si era... ¿Cómo? Un rico, un capitalista, no sé si era un pionero del transporte. Pero está relacionado con el transporte. Sí. Claramente. Claro, vamos a picantearle la columna al arquitecto. 3 de noviembre de 1970 asume en Chile nuestro compañero Salvador Allende. Así es. Nos ponemos de pie. 3 de noviembre de 1915, un fanático hincha de Atlanta, gran actor, Osvaldo Miranda. 4 de noviembre, Día Internacional de la UNESCO, porque en 1946 se creó este organismo de las Naciones Unidas para la Educación. 5 de noviembre de 1918 nace en Zárate, voy a decir, Trenzas. ¿Y qué más? Homero Expósito. Homero Expósito, no sabía si era Homero o Virgilio. No, Homero Expósito. Porque eran hermanos. 5 de noviembre, seguimos con el tango. 1947, nace en Córdoba, gran cantor, hincha de Racing, Rubén Juárez. Ay, qué excelente cantor. El 5 de noviembre de 2005, un acontecimiento latinoamericano muy importante. Historiador. El No al Alca. El No al Alca, en la ciudad de... Mar del Plata. Muy bien. Se han cumplido 20 años. Hizo un acto el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Excelente. 5 de noviembre de 1946, un compañero que viene de la Unión Cívica Radical, pero está muy con nosotros, nace Leopoldo Moró. Ah, mira. 5 de noviembre de 1954, dirigió la selección argentina, subcampeona del mundo en Brasil, Antonio Sabella. Alejandro.
Alejandro Sabela, cierto, muy bien. Platense. Jugador de River. Sí. Y Estudiante de La Plata. Sí, sí. Y técnico también de Estudiante de La Plata. 5 de noviembre fue el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, una función muy importante. 4 de noviembre, para atrás, 1899, acontecimiento en el mundo de la psicología, porque Freud publica la interpretación de los sueños. Ah, mira. Fundamental para el psicoanálisis. 4 de noviembre, 1909, nace Ciro Alegría. 7 de noviembre de 1867. 4 de noviembre nace mi hija menor. Bueno, feliz cumpleaños. Completalo, completá la información. Aymara, feliz cumpleaños. Muy bien. También, pero de 1967, salió campeón del mundo Racing. Los vecinos. Me lo dijo un poco. A ver, 7 de noviembre de 1867, una dama, una mujer, gana el premio Nobel de Física. Y esta mujer que ganó el premio Nobel de Física y después el premio Nobel de Química, única persona que ganó 2 premios Nobel, nace en Varsovia. Marie Curie. Muy bien, Marie Curie. 7 de noviembre de 1879, este hombre dejó un movimiento. León Trotsky. Ah, sí. Nació Lev Davidovich Trotsky. Apodo Trotsky. Gran pensador. 7 de noviembre de 1974, bien para acá, queridísima y gran actriz, comediante, Florencia Peña. Ah, bueno. Muy bien. Hinchas de Boca, 7 de noviembre de 1973, nace su máximo goleador, Martín Palermo, 236 goles. También ese día fue el día del canillita. 7 de noviembre de 1940, lo vamos a recordar, porque su novela Ardiente Paciencia fue después guión para la película El Cartero. Antonio Skármeta, chileno. Un argentino, escritor, nace en Mendoza, escribió Sama. Antonio Di Benedetto. Muy bien. La novela que más me gustó de él, Los Suicidas. Belleza, nene. 2 de noviembre de 1920 nace una dama dedicada a la poesía, nace en Montevideo, Ida Vitale. Seguimos. 7 de noviembre de 1981, gran acontecimiento contra la dictadura militar. ¿Por qué? Porque desde la CGT Brasil, con la consigna Paz, Pan y Trabajo, se realiza una gran movilización popular. Creo que fue la gran movilización popular en época de la dictadura, la primera, ¿no?, que se hizo, sí. ¿no? 8 de noviembre de 1935 nace en Francia un actor que dicen que es el actor más bello de todos los tiempos. Opa. ¿Puede ser? No sé. ¿Más bello que yo? Me pregunto a la dama. Bello, gran belleza. Era bello, pero bueno. Tal cual. No vamos a quitarle mérito al hombre. 8 de noviembre de 2019, el compañero Lula recupera su libertad. Lula libre. Ahí estamos. El 8 de noviembre fue también el Día de los Trabajadores Municipales. 8 de noviembre fue el Día Mundial del Urbanismo. 8 de noviembre, Día Nacional de los Afrodescendientes de la Cultura Afro. 9 de noviembre, 1962, nació un futbolista campeón del mundo, Mundial 86, argentino junior, Sergio Batista. El Checho. 9 de noviembre de 1989, un acontecimiento que cambió el mundo. 9 de noviembre de 1989, un acontecimiento que cambió la geopolítica mundial. Cae el muro de Berlín. Claro. Ahí estamos. 9 de noviembre, Día Nacional de los Donantes Voluntarios de Sangre. Vamos cerrando y vamos a decir que 13 de noviembre, ¿no es cierto? Hoy fue el 13 de noviembre. Exacto. Encontré que hoy es el Día Mundial de la Bondad. Hace falta, ¿no? Mucha bondad contra toda esta crueldad que nos está azotando, ¿no? Manifiesta. Exacto. Cumpleaños de don Arturo Jaureche también. 13 de noviembre. Ya vamos a llegar, todavía estamos. Sí, pero bueno, lo recordamos que sí, por supuesto, ya lo vamos a nombrar. Lucas, desde el fondo del tiempo, otro tiempo. Desde el fondo del tiempo, otro tiempo. Título meridiano
de Barracas. De Barracas. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata? Vamos a hacer todo un gran círculo, un gran giro, una gran voltereta en el aire, a ver si nos sale a dónde queremos llegar, ¿no? Mira, tengo el machete acá, digital. Apóyalo tranquilo. Lo apoyo tranquilo acá, necesito no una polla celular. Bien. Partimos de una premisa, que es que uno no puede querer lo que no conoce. Exacto. ¿No? Y si de alguna manera esta fecha que de alguna manera estamos celebrando o recordando o conmemorando en este programa, que fue este lunes que pasó, el día de la tradición, el nacimiento de José Rafael Hernández de Pueyrredón. Me parece que la tradición tiene que ver con eso, ¿no? Con darnos elementos para querer o para conocer más acerca de nosotros mismos, ¿no? Y me parece que algunas de las cosas que nos pasan tienen que ver con eso, con el desconocimiento, quizás de no conocer un poco más de qué se trata esto de ser argentinos, ¿no? De qué se trata esto de las tradiciones, pero también a través de esas tradiciones llevarnos a esa nación de la que decimos que somos parte y también, ¿por qué no?, pensarnos como una nación soberana. Nosotros decimos eso cuando salimos a caminar por el barrio de Barracas. Hace un tiempo que no lo hacemos por algunas cuestiones de salud personales, pero proponemos en esas caminatas, ¿no?, pensarnos desde el territorio con conocer el territorio, conocer para querer nuestro barrio, ¿no? Y a veces salimos a caminar y entre esos recorridos llegamos por la avenida Montes de Oca. Yo diría al fondo, pero no sé si es el fondo, quizás sea el comienzo, ¿no? Hay que ver de dónde uno parte, ¿no? Pero por la numeración sería al fondo, porque comenzamos en la avenida Caseros, pero puede ser que empecemos al revés, ¿no? Nosotros nos ubicamos en Montes de Oca y Osvaldo Cruz para esta columna, ¿no? Ahí cerquita de lo que era el riachuelo, y ahí podemos observar un monolito, ¿no? Una gran roca, ¿no? Un granito parece ser, que recuerda el paso de José Hernández por ese lugar, ¿no? Hay una inscripción que dice a la memoria de José Hernández, o recordando a José Hernández. Eso era el origen, o en algún momento estaba pensado que fuera un monumento a don José Hernández, algo que se perdió con el tiempo, ¿no? La posibilidad de construir, de levantar, de esculpir algún monumento que don José se merece, ¿no? ¿Y por qué pasó por ahí José Hernández? Porque en ese lugar, y ahí también no sabemos si era la entrada, la salida, pero alrededor de esa actual intersección de las avenidas Montes de Oca y Osvaldo Cruz, lo que en algún momento se conoció también como las Tres Esquinas, ¿no? Ahí estaba la estación Tres Esquinas del ferrocarril, luego de tranvías. Ahí está ubicada la quinta de José Gregorio Hernández Plata, que es una figura a la cual nosotros nos hemos referido en alguna oportunidad, seguramente hace 1 o 2 años atrás, no, 1 año atrás, porque hace 2 años no estábamos de programa, pero en el 23 empezamos. ¿En el 23 empezamos? Ah, sí, 21 de septiembre del 23. Puede ser, entonces. José Gregorio Hernández Plata, como su nombre lo indica, era familiar de José Hernández. Era el abuelo de don José. Era el papá de Rafael Hernández. Y Rafael tiene ahí una discusión, una discrepancia con José Gregorio, porque se enamoró de una Pueyrredón. Se enamoró de Isabel de Pueyrredón, pariente cercana de Juan Martín de Pueyrredón, un hombre de los directoriales, ¿no? Había sido director supremo
y esa familia después va a devenir esa tradición política en lo que eran los unitarios. José Gregorio Hernández Plata era un federal consumado, tal es así que se lo vincula o se lo menciona como uno de los participantes en ese episodio que se conoce como la Revolución de los Restauradores, ¿no? Cuando se propicia que don Juan Manuel de Rosas vuelva a hacerse con la gobernación después de ese primer periodo cortito que tiene en 1829-1832. Hacia 1833 se produce esa revolución de los restauradores, intentando y luego consiguiendo que don Juan Manuel vuelva a la gobernación de Buenos Aires. Entonces, José Gregorio no concebía que su hijo se enamorara o tuviera alguna relación o estuviera emparentado con esos salvajes unitarios. Grieta. Totalmente, grieta familiar. No consiente esa unión. Rafael, evidentemente, o estaba muy enamorado, o tenía un carácter rebelde, o las dos cosas, ¿no? Y entonces abandona la quinta, la casa familiar, y se va a vivir con su amada, con su enamorada, con Isabel de Pueyrredón. Sin embargo, no tenían más allá del apellido, no tenían una posición económica muy holgada, entonces tienen que salir a trabajar. Y para conseguir trabajo se conchaba como mayordomo de estancias, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Se va rumbo al sur, pero hacía poco que habían tenido un hijo, ¿no? Este hijo será José Hernández, José Rafael Hernández. Era una familia que no tenía mucha originalidad en cuanto a los nombres, ¿no? Porque José era José Rafael Hernández y su hermano va a ser Rafael Hernández, o sea, no salían mucho de ahí. Y dejan al pequeño, no lo llevan consigo a la frontera, ¿no? De lo que era entonces la frontera de la provincia de Buenos Aires, lo dejan al cuidado de una hermana de Isabel que tenía un sobrenombre, Totó, y queda como la tía Totó cuidando al pequeñito. Lo que sucede es que cuando arrecia un poco la disputa entre unitarios y federales, la familia Pueyrredón comienza a ser amenazada o advertida en realidad de que era conveniente que dejaran el territorio, y se van a trasladar, van a emigrar a Río de Janeiro, ¿no? A lo que después va a ser el Brasil, el territorio, el Imperio del Brasil en aquel momento. Pero no se van con el niño. Y ahí se produce algo curioso, que es que van a trasladar desde donde vivían ellos, ahí en la famosa chacra de Perdriel, ¿no? En el actual partido de San Martín, hasta Barracas, ¿no? Vaya a saber cómo habrán hecho el trayecto, ¿no? Porque la mudanza. Perseguido, no se mudan, simplemente tenían que llevar al pequeño con su abuelo. Y ahí José Gregorio consiente, ¿no? en adoptar a José Hernández, como a tenerlo ahí al cuidado en su quinta. Sin embargo, como ya hemos dicho, esto de alguna manera nos hemos referido en otra oportunidad, no es por ahí por donde queríamos ir, sino mencionar un poco más acerca de este espacio, ¿no? Porque donde está el monolito, donde era la quinta, o donde estaba ese terreno donde José Hernández se va a criar en algún momento, ese territorio barraquense. O sea, discúlpame, sí, él nace en Partido de San Martín. Él nace en la quinta de Pedriel. A criarse con su abuelo va a en estar Barracas. Ahí casi que 6 años, ¿no? Con la familia Pueyrredón, cuando se produce esta persecución, ¿no? a los unitarios, cuando se enrarece el clima político, la tía Totó con su esposo deciden emigrar al Brasil, pero no llevarse al niño. Entonces lo llevan, atraviesan toda la zona norte, atraviesan la ciudad de Buenos Aires, llegan hasta Barracas. No sabemos cómo se produce el diálogo ahí, debe haber sido
alguna situación triste, ¿no? El desprenderse del niño a quien habían criado durante tanto tiempo, pero lo dejan al cuidado de una persona muy querida también, que era el abuelo Hernández Plata. Sin embargo, si levantamos un poco la vista de ese monolito al cual habíamos mencionado y de alguna manera nos trajo hasta acá, vamos a ver un edificio muy curioso, ¿no? Tiene un mástil, ¿no? Ahí en la vereda. La vereda es una vereda ancha, tiene algunas reminiscencias marineras, porque ahí funciona el Servicio de Hidrografía Naval, ¿no? ¿Y qué es el Servicio de Hidrografía Naval? Se preguntarán ustedes, o por qué nos parece relevante, por qué nos parece que hay que destinarle un poco de atención por parte nuestra. Porque el Servicio de Hidrografía Naval se dedica, entre otras cosas, a elaborar las cartas náuticas, ¿no? A ver el estado de los puertos, las costas y los cursos de agua de nuestro territorio, no solo de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, sino de todo el territorio nacional. La tabla de mareas, por ejemplo, ¿no? Cuando hay bajamar, cuando hay pleamar, cuando es más conveniente que un buque se haga a la mar, valga la redundancia, abandone el puerto o arribe a determinados puertos. Se conectan todos los buques que están por arribar de manera remota, ¿no? Ahora ya por cuestiones de la virtualidad, de internet, pero toman contacto con el Servicio de Hidrografía Naval para tener orientaciones en cuanto a esto, ¿no? Cuándo acercarse, cuándo alejarse, cuándo zarpar, cuándo desembarcar, qué canales están disponibles o están accesibles, qué canales están en reparación, cuáles necesitan algún tipo de mantenimiento, algún tipo de dragado. Aprovechamos para saludar a nuestros compañeros de dragado y balizamiento que hacen esa tarea tan necesaria. Es un control, sobre todo nuestras. Es un control, pero también es un acto de soberanía, ¿no? Claro. Es pensar que por ahí entran y salen los buques, entran las mercancías que compramos o que adquirimos en el extranjero, las mercancías también que exportamos, ¿no? Se van a manejar. La riqueza, de alguna manera, de nuestra nación depende en cierta medida de este servicio de transporte. Yo no sé cómo hasta ahora no ha sido privatizado, ¿no? Porque es algo que estará en la mira. Es capaz que está en la mira. Estamos ante la dictadura de la patria privada. Totalmente. Y yo con esto también me quiero referir a algo que hacía, ya que mencionaste el cumpleaños de don Arturo Jaureche, ¿no? Un día como hoy, un 13 de noviembre de 1911. Pensar en algún ejercicio que hacía Jaureche cuando tenía que dar alguna conferencia, y esto creo que ya también lo mencionamos en alguna oportunidad, que era proponerle a su auditorio que se imaginen, que visualicen un planiferio y que traten de ubicar en ese planiferio a nuestro país, la República Argentina, ¿no? Entonces uno mira el planiferio y dice, bueno, ¿dónde está la Argentina? ¿A mí me preguntas? Sí, no, te pregunto. O al arquitecto. Bueno, si vos lo tenés ahí delante. Claro, el mirando, planiferio que vemos. ¿Qué vemos ahí? El planiferio hemisferio sur abajo. Abajo se dice. Abajo a la izquierda, ¿no? Exacto. Estamos ahí, un territorio casi que perdido, escondido, chiquito, no guarda proporción, sí, ¿no? Por esa de la cuestión de la cartografía o de la proyección Mercator, ¿no? Que hace que hacia el centro, hacia el Ecuador, las proporciones sean mucho más acertadas con la realidad que en los extremos. Entonces Groenlandia de repente parece mucho más grande de lo que es, y nuestro país, que es el 8º país en superficie del mundo, aparece como muy pequeñito, ¿no? En relación con su tamaño real. Y esto tiene que ver con que en algún momento, ¿no? El Imperio Británico, el hegemón en aquel momento, en el siglo XIX, constituye como el eje cero, como el meridiano cero, como el lugar a partir del cual medir todas las distancias, medir incluso los usos horarios, sí, ¿no? Es ese meridiano Greenwich, que llamamos como Greenwich o Greenwich, ¿no? Porque pasa por la ciudad de Greenwich. Porque pasa por el barrio de Greenwich, que es un barrio de Londres. Claro. ¿No? Ahí también existe algo así como el Servicio de Hidrografía Naval nuestro argentino, pero un servicio de hidrografía naval británico, o en aquel momento del Imperio Británico. Entonces pensar también, si en algún momento, pensar en esto que proponemos hoy como nación, tradición y soberanía,
proponerle a nuestros oyentes, proponerle a nuestra oyentada, rediseñar ese planiferio, rediseñar ese mapa, rediseñar el lugar desde el cual nos miramos a nosotros, que era esto que nos proponía también don Arturo Jauretche, ¿no? Si el imperio, si el poder hegemónico mundial nos propone a nosotros una ubicación perdida, ¿no? Abajo y a la izquierda, nosotros rediseñar la imagen desde el cual nos miramos y pensar en algún momento algunas cartografías nuevas, algunas mapas nuevos, algunos planiferios nuevos, donde nosotros estemos en un lugar central, ¿no? Mirarnos a nosotros como centro y desde ahí mirar el resto del mundo. No mirar el mundo, mirar nuestro país con ojos del mundo, sino mirar el mundo con ojos argentinos y con ojos de esta nación. Y entonces pensar que en algún momento podemos constituir ese meridiano cero como el meridiano de Barracas, por ese lugar donde atraviesa o donde está ubicado ese servicio de hidrografía naval, que es el que determina, ¿no? Las puertas de entrada y de salida de los productos que van a venir a nuestro país o que se van a ir de nuestro país, pero pensarlos también con ese meridiano cero, con ese eje cero ubicado en Barracas. Y elegimos, sí. Interesante la propuesta. Elegimos ilustrar entonces esta columna, elegimos ilustrar musicalmente esta columna con una canción de alguien que nos dejó hace no tanto tiempo, ¿no? Alguien que fue bastante polémico en el rock nacional, pero que tenía algunas ideas claras, sobre todo en cuanto a esta idea de nación, ¿no? Y en algún otro momento difícil de nuestra historia, no tan lejana, él propuso a través de su música también pensar o pensarnos en llevar la patria al hombro. Así que, señor operador, don Francisco Fernando, vamos a dejarnos escuchando a Ricardo Iorio y a Almafuerte, Patria al hombro. Se va la vida y el tiempo a perder, es una espina que intento quitarme. Si mi herida cerrada tal vez me dé la dicha de mil libertades. Desde temprano se puso a ladrar, mi perro interno que morder no sabe. Tal vez por eso no puedo atacar la gran manija que a diario me invade. Que me está invadiendo a diario. Una estrofa llena de verdad que grite al mundo, todo es en balde, mas encontrarla aún no he podido y el sinsentido me motiva al fraude. Mientras me arrastro en pos del amor, con la pasión de esquivar soledad, la gran ramera prosigue su andar, alimentando el caos delincuencial. Me sumo a la esperanza del nuevo amanecer. Me cargo la patria al hombro también, y haciendo mío a los hijos de los demás. Mi sentimiento criollo no se echará a perder en las inmensidades, no se echará a perder en las inmensidades, ¿no? No, dime no. Una estrofa llena de verdad que grite al mundo, todo es en balde, mas encontrarla aún no he podido y el sinsentido me motiva al fraude. Mientras me arrastro en pos del amor, con la pasión de esquivar soledad, la gran ramera prosigue su andar, alimentando el caos delincuencial. Me
la esperanza de un nuevo amanecer. Me cargo la patria al hombro también, y haciendo mío a los hijos de los demás. Mi sentimiento criollo no se echará a perder en las inmensidades, no se echará a perder en las inmensidades, No, vive, no. No se echará a perder las inmensidades. La voz de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Radio UTE. Todos los martes, 19 horas. La casta está en orden. La casa está en orden, oh. La casa está en orden, oh. Por Radio UTE. Aire de escuela. La casta Está en orden. La escuela pública como bandera y en el aire. Un canto por la América Unida. Orientación Sur. Un espacio de comunicación popular. 5 siglos resistiendo el atropello y el abuso. El Abya Yala reflorece junto al alba. Sigue un solo continente porque rayos nos separa. Con Sucre y Bolívar seguimos pa'lante. Pa' encima latino, no hay visa que nos pare. Continuamos en Orientación Sur. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo a nuestro Instagram, @orientacionsurok, a nuestro correo electrónico orientacionsurok@gmail.com. Estamos en nuestro programa 96. Falta poquito para nuestro programa 100, que lo vamos a celebrar. Bien. Y Lucas, querías hacer una aclaración. Sí, porque nos han avisado que hemos cometido un error involuntario. Hemos dicho que don Arturo Jaureche nació en 1911 y en realidad lo hicimos más joven, lo hicimos una década más joven. Él nació en 1901, un 13 de noviembre de 1901. Hecha la aclaración, decimos que estamos saliendo al aire por el canal Radio UTE por YouTube en vivo. Y ahora sí, entramos al momento, al espacio de arquitectura popular, a ver dónde nos va a llevar el compañero Rubén Toscano. Vamos a recorrer un espacio muy transitado por todos nosotros, así que me imagino que va a ser una columna muy participativa. Vamos a ir a la Plaza de la República de la ciudad de Buenos Aires, que está ubicada en la intersección de las avenidas Corrientes y 9 de Julio. En el centro de esa plaza se encuentra el Obelisco, un monumento inaugurado el 23 de mayo de 1936 para conmemorar los 400 años de la primera fundación de la ciudad. La plaza surge al retomar un proyecto de la época del 1890, que era abrir una avenida que uniera el norte con el sur del centro de la ciudad y que se proyectó como Avenida Parque, de 140 metros de ancho. Se dice que es la más ancha del mundo. Sí. En su cruce con la Avenida Corrientes se ubicó una rotonda en cuyo centro se construyó un monumento conmemorativo, un obelisco. En ese lugar estaba la iglesia de San Nicolás de Bari. Allí se hizo por primera vez en nuestra ciudad la bandera argentina. Con el paso del tiempo, la plaza tuvo varias modificaciones que perdió esa forma de rotonda circular. En la actualidad está atravesada por 2 carriles para posibilitar el tránsito de autos y colectivos que circulan por la avenida Corrientes. Yo hubiera preferido continuar con la rotonda, aunque el tránsito no fuera tan fluido, pero la imagen de la rotonda y el obelisco unida a la plaza me parece que tiene que ver más con el original. ¿Cómo surgió todo esto? En 1936, el intendente de la ciudad, Mariano de Bedia y Mitre, le encargó al arquitecto Alberto Prebisch la construcción de un monumento, pero ya le
la idea era la construcción de un obelisco, cuyo diseño, el que hizo Alberto Previs, es de tendencia racionalista, con una forma que representa a la arquitectura moderna. Sabemos que Alberto Previs fue un pionero de la arquitectura moderna en nuestro país. Del que hablamos la semana pasada. Exacto. Y creador del Gran Rex. A 200 metros se encuentra el Teatro Cine Gran Rex, que se hizo un año después. Tengo una primera pregunta, pero cuando usted quiera, usted me decide ahora o más adelante, no tengo problema. Completamos un poquito. ¿Cómo no? Este obelisco fue construido en hormigón armado, revestido con piedras, pero como algunas se desmoronaron, fueron posteriormente reemplazadas con un revoque de cemento que se pintó. Así está ahora. Tiene una altura de 67,5 metros, de los cuales 63 son desde su base cuadrada, 7 por 7 metros, hasta el inicio de su ápice de 350 por 350 metros, culminando en punta, en la cual hay un pararrayos. En su lado oeste tiene una puerta pequeña de entrada, el lado que da a la calle Corriente, y en su cúspide hay 4 ventanas, el gran mirador aéreo panorámico para el centro de la ciudad. Hay visitas guiadas muy interesantes que se pueden hacer actualmente. Que son pagas. Que son pagas, tengo los precios. Bueno. ¿Tiene entradas también? Usted está vendiendo, por ahora los precios. Parte del asunto. En 1987 se lo rodeó de rejas para evitar inscripciones en sus paredes. Está preso el obelisco. Está preso. En el 2024 se le incluyó en su interior un ascensor con capacidad para 4 personas. Por eso las visitas guiadas hay que pedirlas con tiempo y hay que hacer, digamos, la cola en su momento. Duran 20 minutos. Tiene un recorrido que posibilita con el ascensor subir hasta los 55 metros de altura. Y después se continúa en un tramo final con una escalera tipo caracol para llegar a los miradores. Por supuesto que esto no es apto para niños menores de 4 años ni a personas que tengan alguna discapacidad. Eso se avisa con anticipación. En cada uno de los lados del obelisco hay inscripciones que recuerdan las 2 fundaciones de la ciudad, 1536, Pedro de Mendoza, 1580, Juan de Garay, su federalización en 1880 y que fue el sitio donde se izó por primera vez la bandera nacional en Buenos Aires. En el lado sur está escrito un poema, un soneto de Baldomero Fernández Moreno. El obelisco se llama el soneto. La Plaza de la República se divide en 3 sectores, justamente por estar atravesada por los 2 carriles de la avenida Corrientes. En el sector central se encuentra el obelisco, en un sitio que originalmente fue una rotonda circular. Ya no. A ambos lados están los sectores laterales en los cuales se encuentran los 23 escudos de las provincias, el escudo de la República Argentina y el escudo de la ciudad de Buenos Aires. En total 25 escudos. Esos laterales están coronados por un mástil donde se iza la bandera nacional. Todo el conjunto se completa con 4 pequeñas plazoletas. Todos los sectores cuentan con sistemas de iluminación para resaltar la imagen del obelisco, los escudos y las placas recordatorias. Hay una muy interesante que recuerda el retorno de nuestra democracia. Esto lo van a recordar acá mis compañeros, seguro que habrán participado, porque entre el 21 y el 25 de mayo del 2010, esta plaza fue el centro del denominado Paseo del Bicentenario, que se ubicó en la avenida 9 de Julio, entre las avenidas Corrientes y Belgrano. Fue un paseo patriótico, temático. Se ubicó una feria de las provincias y se realizó una gran fiesta popular con grandes espectáculos artísticos. Lo hemos disfrutado. Extraordinario. Fue una de las mayores movilizaciones que hubo en la ciudad de Buenos Aires.
Retoma esta idea de tradición a la cual nos estamos refiriendo, ¿no? En el año 2013, la plaza, que ya había tenido varias remodelaciones, se volvió a modificar por el paso del Metrobús y adquirió el diseño de su forma actual. La Plaza de la República de la ciudad de Buenos Aires es un sitio emblemático que señala el centro simbólico de la ciudad. Muestra el origen de una metrópolis moderna con anchas avenidas y una diagonal que la conecta con la Plaza de Mayo. Es un amplio lugar rodeado por jardines, un espacio público que se convirtió en un sitio de encuentros de grandes acontecimientos populares. Siempre que hay algo que festejar, es el Obelisco. Vamos al Obelisco. Acá en la ciudad de Buenos Aires. La Plaza de la República se destaca porque tiene en su centro el Obelisco, un monumento que armoniza con el ambiente arquitectónico que lo rodea, que caracteriza su paisaje urbano y cuyo diseño representa un ícono de la imagen de la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, Rubén. Y acá estamos viendo, porque Rubén nos trajo un plano, porque la plaza tuvo distintas formas, ovaladas, redonda, circular, y después una forma también oval, ¿no? Claro, termina siendo como oval, más los agregados de los parques que debido al Metrobús, ¿no? Que también con los carriles ahí la fue encerrando. Parece como si fuera un navío, ¿no? Sí, un barco. Tal cual, tiene esa forma. Al final tiene la forma de un navío con... No se olvide de mi pregunta. Tu pregunta. Bueno. ¿Usted ya terminó? Sí, por ahora sí. No, en esto que usted decía del carácter modernista del arquitecto y esto que se buscaba con ese obelisco darle un símbolo de modernidad a la ciudad. Exacto, sí. ¿Por qué se elige algo que viene de la antigüedad, ¿no? Y que utilizaban los egipcios como mensaje de modernidad? Se buscó un elemento conmemorativo y la idea era que para celebrar algo, históricamente se construía un obelisco. Ajá. Igualmente hubo polémicas porque las asociaciones belgranianas y sanmartinianas proponían un monumento a estos patriotas, ¿no? Pero se impuso esta idea que viene del intendente, asesorado por su secretario, y que justamente van a buscar a Previ, que había dado varias vueltas por el mundo, sobre todo en Washington, estaba ahí un monumento, y bueno, el mismo Previ quiso hacer algo muy simple, algo como muy fácil de captar en la imaginación, y como él dijo, un elemento que a partir de ahí desarrollara la arquitectura moderna. Por eso tiene que ver con todo su entorno, ¿no? Su altura misma tiene que ver con la altura que va a tener en promedio la Avenida de Mayo y la gran apertura de esa Avenida Parque, que si bien, como comentábamos antes con Patricia, que provocó la demolición de varios elementos muy importantes, como la iglesia de San Nicolás de Bari y otros, porque tiró abajo toda una manzana para llegar a los 140 metros. Pero bueno, es parte de nuestra historia. Claro, la suma y resta a veces de lo que provocan los hechos urbanos, ¿no? Me acuerdo de dos películas que tienen el obelisco ahí, no sé si como protagonistas, pero por lo menos en las cuales aparecen, y debe haber más, pero así como rápidamente me viene a la memoria cinematográfica una Pizza, Birra y Faso, ¿no? Sí. Con esa excursión debe ser la primera vez que yo vi en el cine a alguien subir al obelisco. No sé si ha habido otras excursiones cinematográficas al interior y trepar y filmar desde ahí. Algo que después decía uno de sus directores que bueno, que fue medio... No fue algo muy permitido, ¿no? Como que habían tramitado el permiso, que el permiso no llegaba y qué sé yo, y en determinado momento se mandaron, hicieron la toma y bueno, quedó. ¿Y la otra? Y la otra, que yo acá no recuerdo cómo se llama, a mí me sale La Fuga, pero como hubieron varias películas que tienen La Fuga dentro de sus títulos, ¿no? Crónica de una fuga y otras tantas. Pero es una película que a mí me gustó mucho.
tiene un elenco argentino multiestelar, ¿no? Con distintas figuras. Creo que está Ricardo Darín, por supuesto, como en toda película que se precie de la argentinidad, pero también está Miguel Ángel Solá y algunos otros más, que son un grupo de prisioneros de presidiarios que planean una fuga, cavan un túnel y terminan reuniéndose cuando se está inaugurando el obelisco, ¿no? Es toda una recreación de época, y justo dan a parar ahí en las inmediaciones de esa Plaza de la República cuando precisamente se está construyendo o se está inaugurando el obelisco en 1936, ¿no? Y déjame agregar, Patricia, que la colocación del ascensor fue posible porque el obelisco es hueco por dentro y ya estaba previsto en el proyecto original de Alberto Previ, pero hasta el año 2024, ahora 2025, si uno quería subir como dice acá el historiador, a la cúspide, tenía que hacerlo a través de 206 escalones. No 39. No 39. 206 escalones, altísimo. Claro, y de casi ahí, una cuadra. Y de ahí vamos a tener una vista panorámica 360 grados de la ciudad. Se puede hacer ahora con la visita guiada. Dígame el valor. Los precios. Eso, los precios. Bueno, a ver si me alcanza el sueldo docente. Se cobra en la ciudad de Buenos Aires. Residentes argentinos, 18.000 pesos. Para residentes... Por 20 minutos, casi 1.000 pesos por minuto. Para residentes no argentinos, 36.000 pesos. Y para estudiantes y jubilados, la mitad de 18.000. 9.000 pesos. Bueno, como estudiante tengo que... Estado neoliberal de la ciudad de Buenos Aires. La libreta estudiantil. Pero cuánto han querido, ¿no? Ver la ciudad desde las ventanas del obelisco, ¿no? Me acuerdo que en el último campeonato mundial uno clandestinamente se subió y lo tuvieron que bajar con los bomberos. Bueno, es la memoria un gran don, calidad muy meritoria, y aquellos que en esta historia sospechen que les doy palo, sepan que olvidar lo malo también es tener memoria, decía Martín Fierro. Decía José Hernández, ¿no? José Hernández a través de Martín Fierro. ¿Con guitarra o sin guitarra? Martín Fierro, que dicen que le puso Martín en homenaje a don Martín Miguel de Güemes, ¿puede ser? Puede ser. Y Fierro por la rudeza. Fierro era algo que decía también, un dicho que le gustaba decir a Arturo Jaureche, que era algo así como que al salir salga cortando, ¿no? Que era una cosa que tenía que ser una imagen dura. Sí, hacía algo que ya tenía que marcar ya desde el momento. Uno dice Fierro y tiene que salir y ya dar una idea de a lo que se está refiriendo. En el plano urbanístico yo asocio a José Hernández con la ciudad de La Plata. Claro. Porque fue un gran promotor de esa ciudad. Bueno, y habría ahí está que... su hermano también. Claro. Tanto que se celebró, para terminar, que me asombró este año, siempre me asombra, pero este año particularmente, la Noche de Brujas, una cosa totalmente traída de Estados Unidos para vender calabacitas, sombreros de brujas, y el Día de la Tradición tan olvidado. Apenas. Y por eso, no, como decíamos al principio, no se puede querer lo que no se conoce. Sí, absolutamente. Sigamos estudiando, leyendo el Martín Fierro. Redes, Marta Galati, Arquitectura Rubén Toscano, Historia Lucas Yáñez, Pensamiento Nacional y Latinoamericano Martín Felice, les habla Patricia Conti, somos Orientación Sur, estamos en Radio UTE desde el estudio Graciela Singolani todos los jueves a las 17 horas. Nos vemos el próximo jueves 20 de noviembre, programa 97. ¿Qué día el 20 de noviembre? 20 de noviembre. Nos vamos con don Osvaldo Pugliese. La Yumba. Siempre mencionamos a Pugliese. Ahora nos sale todo corriendo. Bien.
Esto fue Orientación Sur.